Hay algo extraño en Shohei Ohtani, algo que hace que incluso las personas que nunca han visto un partido de béisbol se detengan cuando escuchan su nombre, porque lo que él hace simplemente no debería ser posible. No en el béisbol moderno, no al nivel más alto del deporte, y sin embargo ahí está, lanzando rectas de más de 160 km por hora una noche y conectando jonrones gigantescos al día siguiente, como si las reglas normales simplemente no aplicaran para él. Por eso, cuando los Dodgers de Los Ángeles le ofrecieron $700 millones, mucha gente reaccionó como si fuera una locura. El contrato más grande en la historia del deporte profesional, una cifra tan absurda que parecía salida de un videojuego. Pero dentro del béisbol, la verdadera pregunta nunca fue si Shohei Ohtani merecía ese dinero. La verdadera pregunta era mucho más inquietante. ¿Cómo apareció alguien así? Porque el béisbol lleva más de 100 años intentando encontrar otro jugador capaz de dominar lanzando y bateando al mismo tiempo. Y durante más de un siglo todos llegaron a la misma conclusión. Era imposible. El cuerpo no aguanta, la mente no aguanta, el nivel de preparación es demasiado extremo. Los pitchers pasan toda su vida perfeccionando un solo movimiento. Los bateadores dedican miles de horas únicamente a aprender a leer picheos. Intentar hacer ambas cosas al máximo nivel no era visto como algo ambicioso, era visto como una pérdida de tiempo, una fantasía imposible. Y ahí es donde exactamente empieza la historia de Shohei Ohtani, porque mientras el resto del mundo veía límites, él parecía no entender por qué existían. Desde niño ya había algo distinto en él. Nació en una pequeña ciudad japonesa llamada Oshu, lejos del ruido de Tokio y de las grandes academias deportivas del país. Su padre había jugado béisbol semiprofesional y su madre había sido atleta nacional de bádminton. La disciplina estaba integrada en la familia, pero incluso así nadie imaginaba lo que terminaría ocurriendo. Muy pronto los entrenadores empezaron a notar algo incómodo en Shohei. No solamente era talentoso, era obsesivo. Mientras otros niños terminaban los entrenamientos y se iban a casa, él seguía practicando. Mientras otros adolescentes soñaban con convertirse en profesionales en Japón, Shohei hablaba de algo muchísimo más grande. Quería llegar a las grandes ligas, quería dominar el mejor béisbol del planeta. Y lo más extraño era que hablaba de todo eso con una tranquilidad casi inquietante, como alguien completamente convencido de que iba a conseguirlo. Con los años esa obsesión se volvió todavía más intensa. Hay historias de compañeros y entrenadores que decían que Shohei organizaba literalmente toda su vida alrededor del béisbol. Horarios estrictos de sueño, rutinas físicas agotadoras, dietas controladas al detalle. Todo estaba diseñado para mejorar, como si desde adolescente entendiera que intentar hacer algo imposible requería vivir de una manera diferente al resto del mundo. Porque Shohei no quería elegir entre batear o lanzar, quería hacer ambas cosas. Y prácticamente todo el mundo creía que estaba equivocado. Muchos entrenadores japoneses le insistían en que debía concentrarse en una sola faceta. Algunos scouts decían que terminaría lesionándose. Otros aseguraban que jamás lograría desarrollar ambos talentos al mismo tiempo. Incluso dentro del béisbol profesional japonés existía la sensación de que eventualmente tendrían que abandonar uno de los dos caminos. Pero Shohei seguía insistiendo, y cuanto más insistía, más ridículo parecía su talento. Cuando llegó a los Hokkaido Nippon Hang Fighters, la atención alrededor suyo comenzó a crecer rápidamente. No solo lanzaba más fuerte que la mayoría de pitchers veteranos, también bateaba jonrones descomunales. Era extraño verlo jugar, parecía un experimento genético diseñado para romper el deporte. Y aún así, fuera de Japón, seguía existiendo muchísimo escepticismo. Porque dominar el béisbol japonés era una cosa, hacerlo en Major League Baseball era algo completamente distinto. Durante décadas, grandes figuras japonesas habían llegado a Estados Unidos cargando expectativas enormes para luego descubrir algo brutal. La MLB destruye carreras. El nivel físico es más agresivo. Los viajes son interminables. La presión mediática es salvaje. Y en el caso de Shohei existía además otro problema gigantesco. La gente no dudaba únicamente de si sería un gran pitcher o un gran bateador. Dudaban de si sobreviviría intentando ser ambas cosas al mismo tiempo. Y honestamente, tenía sentido. Nadie había hecho algo así en generaciones enteras. Por eso el nombre de Babe Ruth empezó a aparecer constantemente alrededor suyo. Era la única referencia histórica lo suficientemente grande como para explicar lo que Shohei estaba intentando hacer.
Y eso también era peligrosísimo, porque cuando empezaban a compararte con figuras casi mitológicas antes siquiera de debutar en grandes ligas, la presión deja de ser normal. Pero Shohei parecía inmune a todo eso. Mientras periodistas y analistas debatían si debía concentrarse únicamente en lanzar o batear, él seguía entrenando como alguien obsesionado con demostrarle algo al mundo entero. Y poco a poco comenzó a surgir una sensación extraña alrededor suyo, como si estuvieran viendo algo históricamente raro, algo que quizás no volverían a ver jamás. Entonces llegó el momento que terminaría cambiando el béisbol para siempre. Shohei Ohtani anunció que iría a las grandes ligas. La noticia explotó inmediatamente. Equipos de toda la MLB comenzaron una batalla silenciosa por intentar convencerlo. Reuniones privadas, presentaciones especiales, promesas de desarrollo, todos querían quedarse con el jugador más misterioso y fascinante que había aparecido en décadas. Pero incluso en medio de toda esa locura mediática, la discusión seguía siendo exactamente la misma. ¿Podría realmente funcionar? Porque una cosa era dominar Japón, otra muy distinta era intentar desafiar 100 años de lógica deportiva frente al nivel más alto del planeta. Y aún así, Shohei parecía completamente tranquilo, como si supiera algo que el resto todavía no entendía, como si todavía su vida hubiera sido una preparación para demostrarle al béisbol que llevaba décadas equivocado. Y honestamente, eso fue exactamente lo que terminó ocurriendo. Porque cuando Shohei Ohtani llegó a las grandes ligas en 2018, el ambiente alrededor suyo era extrañísimo. Había expectativa, sí, muchísima, pero también existía una sensación constante de duda. Incluso personas dentro de la MLB pensaban que eventualmente tendría que elegir entre batear o lanzar. La pregunta no era si tenía el talento, eso era evidente. La pregunta era cuánto tiempo tardaría el béisbol en obligarlo a convertirse en un jugador normal. Y durante las primeras semanas parecía que tal vez tenían razón. Su inicio bateando fue incómodo. Algunos periodistas empezaron rápidamente a decir que los pitchers de las grandes ligas eran demasiado buenos para él. Otros insinuaban que el hype alrededor de Ohtani había sido exagerado por completo. Y en un deporte tan obsesionado con estadísticas inmediatas, la paciencia suele durar muy poco. Pero entonces empezó a lanzar, y de repente el ruido cambió por completo. Las rectas parecían salir disparadas de su mano de una forma antinatural, más de 160 kilómetros por hora, splitters imposibles, control absoluto para alguien que lanzaba tan fuerte. Los bateadores parecían incómodos enfrentándolo, como si no terminaran de entender lo que estaban viendo. Y mientras eso ocurría, algo todavía más extraño empezó a pasar. Shohei también comenzó a batear jonrones gigantescos. Y ahí fue cuando el béisbol entró en shock, porque una cosa era imaginar el concepto de un jugador doble vía, otra muy distinta era verlo funcionar frente a los mejores atletas del planeta. Poco a poco la sensación alrededor de Ohtani empezó a transformarse en algo mucho más grande que simple curiosidad deportiva. Cada partido suyo se sentía distinto, como si existiera la posibilidad de presenciar algo históricamente raro en cualquier momento. Y cuanto más brillaba, más absurda parecía la presión sobre su cuerpo. Porque intentar dominar ambas facetas al mismo tiempo era prácticamente una agresión física permanente. Los pitchers normalmente descansan varios días entre aperturas para recuperarse. Los bateadores juegan casi todos los días, pero sin la carga extrema de lanzar a máxima velocidad. Shohei tenía ambas cosas. Y el desgaste empezó a notarse rápidamente. En 2018, sufrió una lesión importante en el codo que eventualmente requirió cirugía, Tommy John. Para muchísimos jugadores eso habría cambiado todo. Algunos pitchers jamás recuperan el mismo nivel después de esa operación. Y para alguien intentando hacer lo imposible en dos posiciones diferentes, el panorama parecía todavía peor. Otra vez aparecieron las dudas. Quizás el experimento finalmente estaba llegando a su límite. Quizás el béisbol había tenido razón todo el tiempo. Pero Shohei volvió. Y cuando regresó, fue todavía más aterrador. La temporada 2021 terminó convirtiéndose en algo que el deporte simplemente no sabía cómo explicar. Mientras lanzaba como un pitcher élite, también conectó 46 jonrones y robó 26 bases. Parecía salido de otra época, o quizás de otra realidad. Por momentos daba la sensación de que estaba jugando un deporte distinto al resto de jugadores. Y entonces ocurrió algo todavía más importante. La gente dejó de hablar de él únicamente como fenómeno japonés. Ahora era la cara del béisbol.
Las audiencias explotaban cuando jugaba, los estadios se llenaban, MLB comenzó a promocionarlo agresivamente alrededor del mundo, y cuanto más crecía la atención mediática, más impresionante parecía su tranquilidad, porque mientras otros atletas colapsan bajo la presión, Shohei daba la sensación de vivir completamente aislado del ruido. Eso lo volvió todavía más fascinante, porque el deporte moderno está lleno de superestrellas obsesionadas con redes sociales, fama y atención constante. Shohei parecía exactamente lo contrario, misterioso, reservado, casi inaccesible emocionalmente, como si todo lo que no fuera béisbol simplemente le interesara menos que el resto del mundo. Y quizás esa fue una de las razones por las que terminó cambiando el mercado deportivo para siempre. En 2023 llegó el contrato. $700 millones. La cifra era tan absurda que durante horas mucha gente creyó que era falsa. El contrato más grande en la historia del deporte profesional, mucho más allá del béisbol, mucho más allá de cualquier comparación lógica. Pero lo más increíble no fue únicamente el dinero, fue lo que Shohei hizo con él. Porque en lugar de exigir cobrar inmediatamente la mayor parte de ese contrato, decidió diferir prácticamente todo el salario durante años, una decisión que dejó al deporte entero confundido. Mientras otros atletas persiguen cada dólar posible en el presente, Shohei estaba pensando de manera completamente distinta. Permitía que los Dodgers mantuvieran flexibilidad financiera para construir un mejor equipo alrededor suyo, y eso terminó reforzando todavía más la sensación que mucha gente ya tenía sobre él, que Shohei Ohtani no parecía funcionar bajo las mismas motivaciones normales del deporte moderno. Pero mientras el mundo entero seguía maravillándose con lo imposible, algo empezaba a ocurrir silenciosamente detrás de escena. Porque cuanto más grande se volvía Shohei Ohtani, más presión empezaba a acumularse alrededor suyo. Y no solamente presión deportiva, presión histórica. Porque el problema de hacer algo que nadie más puede hacer es que eventualmente el mundo empieza a esperar que lo hagas todos los días. Cada apertura suya, cada turno al bate, cada jonrón, todo comenzó a sentirse como un evento global. Y aún así, lo más extraño de Shohei Ohtani nunca ha sido el talento. Ha sido la naturalidad con la que parece cargar algo que debería destruir mentalmente a cualquier otro atleta. Porque detrás de los $700 millones, detrás de los estadios llenos y detrás de las comparaciones con Babe Ruth, existe algo muchísimo más raro. La sensación de que Shohei todavía no está obsesionado con convertirse en celebridad, está obsesionado únicamente con mejorar. Y esa diferencia es enorme. Mientras muchas superestrellas modernas parecen consumidas por la atención, Ohtani sigue transmitiendo la sensación de alguien que preferiría estar entrenando antes que apareciendo frente a una cámara. Quizás por eso terminó cambiando el béisbol de una manera tan profunda. Durante décadas el deporte había construido límites muy claros. Los pitchers debían lanzar, los bateadores debían batear. Intentar ambas cosas era visto como una fantasía imposible, pero Shohei rompió esa lógica frente a todo el planeta. Obligó al béisbol a replantearse cosas que parecían definitivas, y cuando alguien logra eso en un deporte con más de 100 años de historia, deja de ser solamente una estrella. Se convierte en un fenómeno cultural. Por eso su impacto va mucho más allá de las estadísticas. Hay niños en Japón, Estados Unidos y Latinoamérica creciendo convencidos de que lo imposible quizás no sea tan imposible después de todo. Hay entrenadores replanteando la manera en que desarrollan talento joven. Y hay millones de personas viendo a Shohei Ohtani con la misma sensación. Probablemente jamás volverán a ver otro jugador así. Porque eso es lo que realmente hace diferente esta historia. No los jonrones, no las rectas de 160 km/h, ni siquiera los $700 millones. Lo verdaderamente extraordinario es que Shohei Ohtani apareció en una época donde el deporte moderno parecía haber eliminado completamente la posibilidad de sorpresa. Y aún así consiguió hacer que el béisbol volviera a sentirse imposible. Y quizás algún día aparecerá otro jugador capaz de lanzar y batear al mismo nivel. Tal vez dentro de 20 o 30 años alguien vuelva a intentar recorrer este mismo camino. Pero incluso si eso ocurre, habrá una diferencia enorme. El primero fue Shohei Ohtani, el hombre que tomó 100 años de lógica deportiva y decidió ignorarla. Si quieres ver más historias como esta, las que van más allá de las estadísticas y entran en lo que realmente mueve el béisbol, ya sabes dónde encontrarnos. Esto es Dentro del Dugout. Nos vemos en el próximo video.